Muy bien, controlando de que todo esté en orden, que el sonido esté en orden, que el video esté en orden. Así que, habiendo controlado en todo, les doy una muy buenas noches, una bienvenida. Vamos a bajar la música de fondo y siempre comenzamos, como todas las noches, repasando la última lección. ¿De qué hablamos la última vez? Hablamos de Daniel en el río Tigris, en el cual tuvo una experiencia especial, una tremenda visión. Vamos a las preguntas de repaso. ¿Qué visión tuvo Daniel en el río Tigris? ¿Qué visión tuvo Daniel? La segunda pregunta, ¿cuál fue el problema que el capítulo no menciona? Uy, mira, un problema, pero no nos dicen cuál es. ¿Cómo van a responder eso? Bueno, el que estuvo sabe, ¿ok? Tercera pregunta, ¿qué era tan importante por la reconstrucción del templo? ¿Qué era tan importante de reconstruir el templo? Cuarta pregunta, ¿qué hizo Daniel cuando vio que estaban actuando los enemigos en contra del pueblo de Dios? ¿Qué hizo Daniel? Quinta pregunta, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Muy bien, vamos a la primera pregunta, ya están ahí afirmando las neuronas. Bienvenida Waldina, bienvenido Denis, bienvenida mi esposa. Y a ver, ¿quién es el primero que comparte? Bienvenida Minerva, cariños a su esposo, bienvenida Yeserni. ¿Quién es el primero que comparte? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a responder ya las preguntas. ¿Qué visión tuvo Daniel? Así como Daniel vio un ser maravilloso, su rostro como el sol, sus ojos con llamas de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, vestido de lino, vio a Jesús. Es la misma visión que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La misma visión, el mismo ser. O sea, Jesús se mete en la historia de este mundo, los problemas y las dificultades de su pueblo en forma especial, de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que están escuchando este tema esta noche. Jesús está allí y envía también a su ángel, envía a su ángel para ayudarnos. Él vio a Jesús y vio un conflicto que había, un conflicto que tenía que ver con el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema que el capítulo no menciona? Según la data de los reyes que está mencionando Daniel, en ese tiempo se habían ido los judíos con el decreto de Ciro a Jerusalén de regreso, que estaba en ruinas, y quisieron comenzar a reconstruir el templo. Los samaritanos, que era un pueblo que se había mezclado con paganos, querían ayudar en eso, pero no podían. El pueblo de Israel vio que la culpa de estar en Babilonia era por la idolatría que tenían, entonces no podían permitir que esa gente que adoraba ídolos trabajara con ellos en la reconstrucción del templo, porque no iban a hacer las cosas como ellos querían y no correspondía. Entonces les dijeron que no. Entonces se ofendieron y ellos trataron de intimidarlos y de mandar cartas al rey en contra de la reconstrucción de Jerusalén y de su templo. Pregunta 3. ¿Qué era tan importante la reconstrucción del templo? En primer lugar, Dios le había mandado a Moisés a edificar un tabernáculo para morar con su pueblo. Y cuando Salomón edificó el templo, en esa dedicación sacerdotal, en esa oración que le da al cielo, ¿no? Dice que cuando el pueblo ora desde allí, que Dios oirá desde los cielos. Dios oirá desde los cielos. Y Daniel, cuando estaba en angustia con un decreto de muerte, que no podía adorar a ningún dios, solo al rey, él, como lo solía hacer 3 veces al día, abría sus ventanas orando para Jerusalén. El templo era el centro de la adoración, el santuario, y ahí se mostraba todo el plan de salvación en el sistema de sacrificios, y también era una figura, una sombra del santuario celestial, donde hoy día Jesús está intercediendo por nosotros y ejecutando el juicio investigador preadvenimiento para ver quién se salva, quién se pierde antes de que Él llegue a esta tierra, ¿no? Para llevarse a los que le esperan en forma especial. Ahora,
Pregunta número 4. ¿Qué hizo Daniel cuando vio a estos enemigos actuar en contra del pueblo de Dios? En primer lugar, dejó todo tipo de manjar delicado, dejó el vino, dejó la carne, dejó un montón de cosas y buscó a Dios en oración varias semanas, 3 semanas. Y desde que él comenzó a orar, Dios ya había dado la orden para que el ángel lo vaya a ver. Pero dejó pasar unas semanas porque muchas veces la oración no es que cambie a Dios, pero nos cambia a nosotros para que podamos recibir lo que estamos pidiendo. Y hace que cosas que no se iban a concretar, se concreten. Y en esas 3 semanas, el Señor estuvo luchando, el ángel de Dios estuvo luchando con el príncipe de Persia para que haga la voluntad de Dios. El enemigo ahí estaba, pero el ángel del Señor no dice cuál, pero me imagino que fue Gabriel, que se le apareció antes a Daniel, fue el mismo que también le apareció a la madre de Jesús, ¿no? Entonces creemos que es el mismo ángel. Última pregunta, la quinta. Y un traguito de agua. Qué rica que es el agua cuando está fresca y uno tiene sed. No tiene precio. ¿Quién es Miguel? El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Y en el Apocalipsis nos presenta una lucha entre el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y en ese texto de Apocalipsis 2 está el secreto de la lucha. Satanás quería ser como Dios, pero quien es como Dios es Jesús, es el único que es como Dios, es parte de la divinidad Jesús, es la persona de la divinidad que se hace ser humano y nos muestra y nos revela el carácter del Padre en su vida, en sus actos, en su palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada por Jesús, como nos dice el apóstol Pedro, y Él es como Dios. Y en esa guerra, el enemigo trabaja encubierto con los príncipes de este mundo. Él es el príncipe de este mundo por usurpación, lo llaman al diablo así, y utilizó a Herodes, utilizó al rey de Tiro, utilizó al rey de Babilonia, pero Jesús con sus ángeles siempre está trabajando en favor nuestro y Él es el que dirige la historia de este mundo. Detrás de las tramas políticas de este mundo está el Señor dirigiendo las cosas, preparando el mundo para cuando Él venga buscar a los suyos. Muy bien, hemos hecho una repasadita del tema de ayer. Saludamos a Sonia, que nos está acompañando aquí. Gracias por acompañarnos, que está sumando al grupo. Tomás anoche me dice que no pudo entrar, ya le di unas indicaciones de cómo hacerlo, que tiene que entrar en mi página. Bueno, vamos sumándonos de a poquito. Vamos a ir entonces a orar para que Dios nos dirija en el tema de esta noche. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, así como necesitamos de agua, necesitamos de ti, que eres el agua viva, la cual quita la sed del alma. Estamos en un mundo que no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Nosotros conocemos que tú diriges la historia de este mundo y que quieres dirigir nuestra vida, que quieres dirigir nuestro corazón, bendecir nuestra mente. Este es un tema de esta noche que tiene muchos datos históricos, un poquito complejo, pero que podamos aprender lo que tú más deseas, confiar en ti, que la historia de este mundo está en tus manos, Señor, así como nuestras vidas. Bendice este estudio, que nos pueda ser de provecho y que pueda ayudar a quien sea en el momento que sea. Lo suplicamos, Dios nuestro, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta noche. Entonces nos vamos a ir a la primera pregunta, en la lección. Bueno, acá ya puse otro programa que me da menos problemas y aquí vamos a leer la lección antes de entrar a la primera pregunta. Dice, existe un juego de mesa llamado War, o sea, guerra, ¿no? Guerra. En mi país había un juego de mesa llamado TEC, que era algo de estrategia, no me acuerdo qué significaban las siglas. Era un juego de guerra en que uno tenía que conquistar el mundo, de diferentes países,
se ponían las fichas con dados, y según cómo salían los dados, uno avanzaba y ponía fichas donde estaba el otro, y al final iban hasta también haciéndose alianzas. Y al final uno nunca sabía quién podía ganar el juego, y eran horas que estaban ahí, estábamos entretenidos, ¿no? A ver quién ganaba. Si uno iba avanzando, de golpe iba retrocediendo, algunos eran conquistados, derrotados, hasta que llegaba aquel que conquistaba el mundo. Pero en los juegos no se sabe uno quién gana, pero acá nos dice, pero al contrario del juego mencionado anteriormente en estos conflictos, Dios revela en forma precisa el futuro de las naciones y el establecimiento de su reino eterno. Recuerden que todas las profecías comienzan desde un punto de partida histórico, pero terminan con el reino de Dios. En Daniel 2 vimos que parte desde Babilonia, con una estatua con cabeza de oro que simbolizaba Babilonia, pechos y brazos de plata, Medo-Persia, luego Grecia con vientre y muslo de bronce, las piernas de hierro Roma, y después las divisiones de Europa con hierro también, porque está la Roma de los Césares y la Roma de los papas, y luego una roca cortada no con mano, que es la venida de Cristo, que es un reino que llena toda la tierra y no es un reino dejado a otro reino. O sea, en Daniel 2 está toda la historia de este mundo y termina con el reino de Dios en pocas palabras. Daniel 7 es lo mismo, pero ya con animales, y da más detalles. Babilonia, un león con alas de águila, Medo-Persia, un oso que se levanta más que de un lado del otro, porque al final los medos subyugaron a los persas. Luego está el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que representa a Grecia, las 4 cabezas, los 4 generales de Alejandro Magno que se dividieron el reino, asesinaron a su hermano y a su hijo, y se dividieron el reino cuando Alejandro murió a los 32 años. Después Roma, la fase pagana y papal, con un reino. La palabra bestia significa reino. Daniel 7:23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, un reino que no encuentra la inspiración, un animal en la naturaleza para poder describirlo. Y así también en Daniel 11 ya la lupa se centra en algunos aspectos de Persia y lo que Medo-Persia hizo, que tienen que ver con el pueblo de Dios, detallecitos que tienen que ver con el pueblo de Dios. Y luego avanza acerca de lo que es la Roma, en las 2 etapas, y luego el reino de Dios que irrumpe en esta tierra. Pero habla unos detalles específicos. La lupa de la profecía está centrada en eventos que tienen que ver con Persia, que lo llevan a debilitarse, a su decadencia para la entrada de Grecia. Y son cosas que nos hablaban, por ejemplo, la entrada de Grecia con la decadencia de Medo-Persia con 300 años de anticipación. 300 años de anticipación. Bueno, con esta breve introducción, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuántos reyes se levantaron en Persia? Daniel capítulo 11, versículo 2. ¿Cuántos reyes se levantaron en Persia? Vamos a buscar. Daniel 11:2 nos dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Ahí tengo que bajar un poquito porque mi carita está ahí. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, o sea, contra las naciones que eran lo que iban a formar Grecia. O sea, y la lección nos comenta algunas cosas, y acá tengo una foto un dibujo de Jerjes, que fue el 4.º rey que se levantó en forma especial contra el reino de Grecia. Vamos a ver un poquito de la lección y después yo voy a ampliar un poquito más lo que nos dice. Bueno, dice: siendo que Daniel tuvo esta visión en el 3.er año de Ciro, los reyes que lo sucedieron al trono de Persia fueron Cambises, un usurpador llamado Falso Esmerdis, quien gobernó pocos meses en el trono de Darío I, y el 4.º rey es Jerjes, mucho más rico que todos los otros,
En la Biblia se lo menciona como Asuero, quien se casó con la reina Esther. Y ahora vamos a comentar un poquitito ahora que entremos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, de acuerdo con la visión, ¿qué hizo el cuarto reino contra Grecia? Luego nos habla de Daniel 11, 3, 8 y 7. ¿Qué hizo el cuarto reino contra Grecia? Dice, en el versículo 2 dice que el cuarto rey identificado como Jerjes emplearía todas sus riquezas contra el reino de Grecia. La península griega era la única área del Mediterráneo oriental que no estaba bajo el dominio persa. El año 490, Darío el Grande, predecesor de Jerjes, fue detenido en su iniciativa de someter a los griegos, a fin de controlar esta importante área del Mediterráneo. Jerjes reunió al mayor ejército de la historia. Heródoto enumera más de 40 naciones que presentaron tropas al ejército persa. Así como estaba descrito en la profecía, Jerjes utilizó todo contra el reino de Grecia, pero fue vergonzosamente derrotado. Ahora sí vamos a comentar un poquito de Jerjes, que yo le mostré la foto. Jerjes fue ganando, tomando experiencia de las guerras pasadas, con un montón de gente, consiguió suministro, hizo puentes, y los fue derrotando. Los que llegarían a ser la nación griega estaban acorralados y no sabían cómo, les puedo decir, cómo escaparse en el Golfo de Ática. Y se reunieron para discutir cómo poder salvarse. Dijeron, con nuestros barcos tenemos que salir al mar y pelear con la flota de ellos, y ahí les vamos a ganar. Pero un tal Temístocles, como Aristóteles es Temístocles, que él estaba en desacuerdo. Él veía que los barcos griegos eran más pequeños y que eran mejor maniobrables en un lugar cerrado que en mar abierto con los grandes barcos persas. Pero la opinión de él no valió. ¿Qué hizo Temístocles? Agarró un criado de él y lo mandó como escapando al ejército enemigo. Y le dijo, miren, las tropas griegas, los barcos griegos están todos ahí en la bahía. Están ahí. Apúrense, así les van a ganar. Y la idea era rodearlos, dejarlos que se mueran de hambre, pero cuando escucharon eso y vieron que era así, fueron con todos esos barcos grandes. Y como él lo había calculado, esos barcos grandes no se podían mover con facilidad dentro de una bahía reducida, y los barcos pequeños griegos, que eran bien maniobrables, hundieron la flota persa. Y ahí Jerjes se tuvo que regresar. Y ahí ya, de esa derrota, comienza luego a surgir lo que es el imperio griego. El imperio griego. Ahora vamos a la pregunta Bueno, de la pregunta número 2 nos habla de algunos aspectos del rey que iba a venir después. Daniel 11:3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y acá tenemos un dibujito ahí, una estatuita de este rey valiente que se iba a levantar después de Medo-Persia, que iba a dominar con gran poder y que iba a hacer su voluntad. ¿De quién se trata este rey valiente? ¿Quién se trata? Bienvenida, Sonia. ¿De quién se trata este rey valiente? Sí, se trata de Alejandro Magno. Se trata de Alejandro Magno. Daniel 8:7 nos habla cuando introduce a Grecia, dice, y lo vi que él llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea, nos habla de un macho cabrío con un cuerno notable, grande entre sus ojos, una visión que había tenido Daniel en el capítulo 8, y este macho cabrío a Medo-Persia, que era el carnero de 2 cuernos, que uno era más largo que el otro, le quebró los 2 cuernos y lo pasó por encima. Pero la pregunta número 3 nos dice, ¿qué poderoso rey es mencionado en esta visión y qué es lo que dice el profeta respecto a él?
Y en Daniel 11, versículos 3 y 4 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Cuando se habla de Grecia en el bronce, dice que se le dará dominio. Es una palabra, y acá habla que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Recuerden que el macho cabrío dice que estando en su mayor poderío, ese gran cuerno, que es el rey Alejandro Magno, fue quebrado y surgieron cuatro diferentes cuernos hacia los cuatro vientos del cielo, hacia los puntos cardinales. Y agrega, miren lo que la profecía agrega. Lo de los cuatro vientos del cielo ya está en Daniel 8, pero agrega no a sus descendientes, no a sus descendientes. ¿Por qué? Porque fue dividido con sus cuatro generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. El hermano Alejandro fue asesinado y su hijo también. Entonces no había una descendencia de él, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de él. O sea, al final ese reino se fue debilitando. Aquí nos comenta texto que hemos leído en Daniel 8, confirmando lo mismo. Daniel 8:7 dice, y lo vi que leo junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y quebró sus dos cuernos, ¿no? Y lo pisoteó y no hubo nadie que lo librara de su poder a Medo Persia de Grecia. La explicación de Daniel 8, 21 y 22 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de, acá tenemos un dibujito, ¿no?, del animal con sus cuatro cuernos. Versículo, y en Daniel 11:4 dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, como hemos leído. Entonces aquí está un ejemplo de los generales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco. Uno está al oeste, uno está al norte, uno está al sur, otro está al este, de su dominio, pero los dos más importantes fueron los reinos del norte y los reinos del sur, fueron los más importantes en las cosas que acontecieron. Y para que tengan una idea, el reino del sur, que donde estaba Egipto, finalizó con Cleopatra, con Cleopatra, y tuvo su primer faraón griego. El faraón de aquel tiempo era griego y terminó con Cleopatra. Vamos a la pregunta número 4 de la lección. Vamos a la pregunta número 4. Aprovechamos a respirar un poquitito y a saludar a los hermanos, contentos de que estén acompañándonos, y vamos a ir aprendiendo poquito a poquito un poquito más. Bueno, vamos a la pregunta número 4 de la lección. Y el tema de mañana, el tiempo de angustia, un tema tremendo. Conforme a la visión, ¿qué generales o reyes se destacaron entre los otros? Y acá vamos a tener algo muy interesante. Dice, el imperio de Alejandro fue dividido en 4 sucesores. Desde el punto de vista de los judíos que vivían en Judá, las divisiones más importantes del imperio griego fueron Siria, incluyendo las provincias de Babilonia, la cual se ubica al norte, de Helios y Egipto, que se encontraba al sur. Estas dinastías fueron conocidas como los Ptolomeos y en Egipto los Seleucidas. En Siria, en base a los nombres de sus primeros gobernadores, Ptolomeo I y Seleuco I, respectivamente. O sea, estaba el primero, el segundo, es como su marido que le pone a su hijo el mismo nombre que él, o sea, ¿no? O como su pastor, a mi primer hijo le puse mi nombre, pero de segundo nombre, ¿ok? Gustavo Arnaldo, Giovanni Arnaldo, y el tercero, mi esposa me cansó tanto que le puse Gianluca Andrea en vez de Arnaldo, pero el único que se quejó por el segundo nombre fue Gianluca, no los demás. Bueno, seguimos. Pasa que en Italia Andrés, hombre de varón, y en algunos lugares Andrea en Argentina era nombre de mujer. Por eso no le gustó a él. Bueno, seguimos con la lección. ¿Por qué razón la profecía dedica una atención especial a estos territorios del Imperio de Alejandro? Es porque tienen que ver con el pueblo de Dios, dónde está ubicado el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios sabe qué está pasando alrededor de ellos.
Pregunta 5 dice, ¿qué planearon estos reinos para mantener la paz entre sí? Y esto está muy interesante. Daniel 11:6. Daniel 11:6. Ustedes vieron que los reinos a veces, para no matarse entre ellos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, te casás vos con este, yo me caso con el otro, y así sacamos las cosas para adelante. Acá está el primer faraón griego, Ptolomeo I, que tiene que ver con las divisiones de Grecia. Y en la pregunta número 5 dice, al cabo de años harán alianza. Tenemos que aliarnos, estamos en problemas, en dificultades. Y bueno, qué linda que está esa muchacha, a ver si nos juntamos y una de ahí con uno de acá y nos casamos y sacamos las cosas adelante. Esas cosas saben ustedes que no duran mucho. Decía la palabra de Dios sobre las alianzas de la edad de las divisiones de Europa, se unirán el uno con el otro, pero, o sea, que tratarán de unirse el uno con el otro, pero que no podrán, que no podrán. Dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener a la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a Elia y los que la habían traído. O sea, traen a alguien para casarse con alguien, pero son todos entregados. Asimismo su hijo, dice, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y aquí tenemos una moneda de Seleuco II. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la lección nos comenta un poquito, ustedes miren ahí, yo les comento, dice así. Al cabo de años, el rey del sur, Ptolomeo II, Filadelfo era el nombre de él, y el rey del norte, Antíoco II Teo, formaron una alianza. Entonces, en esa alianza, Antíoco, el rey Antíoco, se casa con Bernice. Pero él tenía antes otra esposa y tuvieron un hijo. Pero él tenía antes otra esposa, y esta esposa, que llamaba Laodice, lo mata Antíoco, lo mata Bernice, lo mata su hijo, y queda el hijo de ella, Seleuco II. O sea, con 300 años de anticipación, Dios muestra los detalles de las cosas que están pasando, los detalles de las cosas que están pasando. O sea, la Biblia es palabra de Dios, no es un cuento de hadas. Y tenga cuidado de hacer entonces matrimonios así medio arreglados, porque los problemas no se arreglan con matrimonios. Si hay problemas, los matrimonios lo que hacen es agrandar el problema. Bueno, entonces, lo que podemos decir que la profecía acá abarca a los reyes de Persia, pero luego comienza con el tema de Roma, de lo que sigue después de Grecia y luego Roma. La pregunta número 6, vamos a ir a la pregunta número 6. ¿Cómo podemos estar seguros que los versículos 21 adelante se refieren a Roma pagana y papal? Daniel 11, 21, 22, 28, 31, 33 y 36. Entonces, porque fíjense que hay un principio de repetición y ampliación, un principio de repetición y ampliación. Entonces, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se amplía? Para que nos demos cuenta que están coincidiendo las cosas y de que nos está hablando lo mismo. Recuerden de compartir, ¿ok? No se olviden. Gracias por Josué Aguilar, que ha compartido, también mi esposa que está compartiendo. Hermanos, nunca uno sabe hasta dónde vamos a llegar con la bendición de Dios. Bueno, entonces vamos ahí al texto bíblico para responder la pregunta número 6. Vamos a leer los textos bíblicos para responder la pregunta número 6. Y aquí tenemos Daniel 11, los versículos estos en adelante. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Recuerdan que en Daniel 7 habla de un cuerno pequeño con ojos de hombre que habla blasfemias, el cual no dará
la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Cuando surge el cuerno pequeño, delante de él caen 3 cuernos. O sea, él no los derrota, sino que se los quitan delante de él. Y eso tiene que ver con la historia también. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos. Y después agrega junto al príncipe del pacto. ¿Y quién le quitó la vida al Señor Jesucristo? El Imperio Romano. Ellos fueron los que lo crucificaron. Dice, versículo 28, y volverán a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. ¿Quién destruyó el templo de Jerusalén? Recuerdan que Jesús dijo, San Mateo 7:21, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no busquen abajo la capa. O sea, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel son las tropas romanas que destruyeron Jerusalén y el templo. En San Lucas 21:20 dice, cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. O sea, Mateo 21:20 y Lucas 24:15. Si no, inviertan los textos y ahí tienen todo. Entonces, uno habla en forma profética y el otro habla en forma literal. Lucas habla de los ejércitos que rodean Jerusalén y es la misma narración, solamente que cambia un poquito el detalle de cómo dicen las cosas. Entonces dice, estamos leyendo versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. El continuo sacrificio era ese sacrificio matutino y vespertino. Jesús murió al horario de sacrificio de la tarde, que se hacía en favor de los pobres que no tenían qué presentar. O sea, la salvación es para toda persona. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, manso, humilde, como Cordero, vino y murió y pagó en la cruz por nuestras culpas y nuestros pecados. Y pondrán la abominación desoladora. O sea, recuerden que en Apocalipsis nos dice que el dragón le entregó su poder y su reino. O sea, todo está unido. O sea, el paganismo le entregó o sea, la Roma pagana y la Roma papal, la misma Roma. Cambian los nombres, pero la base es la misma. La base es la misma. Los paganos adoraban a Júpiter y la Roma papal agarra la estatua de Júpiter, la mete en la Basílica de San Pedro y dice Pedro, ¿ok? O sea, el mismo sistema, pero con diferentes nombres, adaptado, se llama sincretismo religioso. A los paganos se le da nombre de cristianos, romanos adoraban el sol y bueno, Constantino dice, como jefe de la iglesia, guardemos el venerable día del sol porque sabemos todos que las plantas crecen mejor. Y como jefe de la iglesia, manda a adorar el Sunday, el día del sol, el primer día de la semana, en griego proton gemeranton sabaton, que es el primer día después del sábado, que Dios mandó a adorar el séptimo día. El 7 es un número muy especial, el número de Dios sagrado en la Biblia, porque en él reposó la creación de todo lo que hizo. O sea, el sábado es un monumento a la creación y se dio a la humanidad en el Génesis, y se va a guardar en el cielo nuevo y tierra nueva, como dice Isaías 66, 22 y 23. Ok. Versículo 33, y los sabios de un pueblo y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego y en cautividad y despojo. Y ustedes saben que en Daniel 7 nos habla de persecución por tiempos, tiempo y medio tiempo del pueblo de Dios. Apocalipsis 12 habla de persecución del pueblo de Dios. Hemos visto tiempos, tiempo y medio tiempo, 42 meses, 1260 días, que todo es la misma cifra. Tiempo es un año, medio tiempo es medio año, tiempos es 2 años, calendario lunar de 360 días, da 1260, son los 1260 años de persecución proféticamente, desde que el año 538 se nombra al obispo de Roma, a través de Justiniano, como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes, porque la iglesia tenía diferentes cabezas en Alejandría, que era en Egipto, en Antioquía, que era en Siria, en Jerusalén y en Roma, pero por las invasiones, diferentes invasiones, quedó solo la de Roma vigente. No era que
nombraron, bueno, Roma es la mejor. No, desaparecieron los otros y quedaron ellos. Pero luego el obispo de Roma toma un título como si fuera el César que buscaba adoración, como sumo pontífice, que era un título que los emperadores romanos, cuando se fueron siendo cristianos, lo fueron dejando. Y agrega, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, va a estar hasta el tiempo del fin. Y terminará por intervención divina. Daniel 9, 25 al 27 agrega: sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a leerlos y después vamos a mostrar el esquema. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. O sea, ya en el capítulo 9 de Daniel hablaba que le iban a quitar la vida a Jesús, que lo iba a quitar, iba a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, habla lo mismo, habla de Roma, que al destruir hizo cesar esas cosas. Después, con la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Siempre termina por intervención divina. Esto lo vamos a ver ahora en el esquema, que ayer no se los pude mostrar. La profecía de 70 semanas es una respuesta a la preocupación de Daniel por la profecía de los 2300 días, 2300 años. Cuando Daniel escucha 2300 años, estaba asustado porque había una profecía que decían que en 2 años ya iban a quedar libres, de que iban a salir del cautiverio en 2 años. Entonces, cuando escucha 2300 tarde y mañana y luego el santuario será purificado, Daniel se asustó. Entonces viene el ángel y le da esta profecía a Daniel para confirmar la de los 2300 tardes y mañana, para que podamos creer en eso que no vemos con algo que vemos. ¿Qué vemos? Que la profecía de 70 semanas parten desde la orden para reedificar Jerusalén. Fue en el 457 la tercera orden para reedificar Jerusalén. De allí hay 7 semanas, son 49 años, ahí se reedifican los muros de Jerusalén. De ahí hay 62 semanas más que caen en el año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Cristo cuando Él es ungido. Luego hay una semana más que termina con el apedramiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y el evangelio va a los gentiles. Pero a la mitad de la semana dice que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda y se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, Él murió por nosotros y le quitaron la vida al Mesías. O sea, todo esto se cumplió y se le puso fin al pecado porque Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Pero ya esta profecía sirve para confirmar la visión de las 2300 tardes y mañana que cae en el 22 de octubre de 1844, que tiene que ver con el día de la purificación del santuario, con la fiesta del pueblo de Israel del día de la expiación, que se purificaba el santuario, donde los pecados que uno había cometido, que eran, o sea, uno traía un animal al templo, confesaba sus manos sobre el corderito, moría el corderito, y esa sangre se derramaba al pie del altar y también en el velo de adentro del santuario, mirando el velo, en el altar del incienso. Entonces, el santuario se iba contaminando, entonces los registros son borrados allí y es un símbolo del juicio que Jesús hace antes de la venida a esta tierra. Hay mucho que hablar sobre eso, pero ya hemos visto el tema, esto es un pequeñito. Entonces, ellos dicen que se volvieron con muchas cosas. Acá vemos del arco de Tito, que está en Roma, que conmemora la destrucción de Jerusalén y lo del templo. Se ve aquí cómo llevan el candelabro sagrado del templo, ¿no? A Roma. Y aquí está el arco visto desde lejos, donde la gente los visita. En otras palabras, estos son hechos históricos.
Estos son hechos históricos, no es lo que a mí se me ocurre, lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios presenta. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué hará este hombre vil contra el santuario? Daniel 11:31. Daniel 11:31. Ya lo hemos comentado un poquitito, pero vamos aquí a repasar. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y que quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, poner la abominación desoladora es montar un sistema falso de adoración. El santuario era el centro de oración, entonces poner eso es mostrar un sistema falso. Vamos a ir a la lección que nos explica sobre la pregunta número 7. Vamos a la lección. Conforme ya fue estudiado, el cuerno pequeño profanaría el santuario retirando o tamid o sacrificio diario continuo, el tamid. Ver la lección 10. Los servicios diarios y el servicio anual del santuario representaban el sacrificio de Jesús y su ministerio sumo sacerdotal, el santuario celestial. El cuerno pequeño estableció un sistema sacerdotal paralelo al de Cristo, implementando la confesión con su consecuente perdón de pecados y los ritos de la misa en lugar de la obra mediadora de Cristo como nuestro sumo sacerdote en las cortes celestiales. Aquí en la lección nos dan pequeños detallecitos. Nos dice el libro de Hebreos que Jesús murió una sola vez para siempre. Y en la misa, la gente va al altar donde se hacía el sacrificio y la hostia y ese pedacito de pan sin levadura y el vino que usan ellos, que no debería ser fermentado, porque en la Pascua la palabra que se usa es el jugo de la vid, no habla del vino en la Pascua, se habla del jugo de la vid, y era la fiesta de los panes sin levadura, donde todo cosa fermentada tenía que sacarse del hogar, no puede haber nada fermentado ni con levadura en el hogar cuando se hacía la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Entonces, la misa es un sacrificio porque dicen que crean a Jesús y que al partirlo están partiendo a Jesús. Nosotros tomamos eso como un simbolismo. Jesús dijo, es cierto, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es cierto que él dijo eso, pero no lo dijo en forma literal. ¿Por qué? Porque él mismo dijo a continuación, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es una cosa espiritual, no es literal. No es que tomando eso te estás tragando a Jesús y Jesús te va a salvar, como esas películas modernas, que toma un brebaje y ahí tengo la fuerza, tengo la energía. No, es una expresión de que uno acepta el sacrificio de Cristo, uno acepta esa sangre que se derramó por uno, acepta el perdón de Dios, acepta comer de Jesús, porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. La palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy me llamó una señora y conversamos, me dice, quiero empezar de cero. Usted es el pastor, sí, hablamos como una hora. Quiero acercarme a Dios, necesito eso. ¿Qué necesita? Comer del alimento de su palabra, que es la palabra de Cristo. Y oremos por esa hermanita que, si Dios quiere, nos va a acompañar pronto en la iglesia de Coney Island. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se necesita. Entonces, el sistema reemplaza la presencia de Cristo por ritos, porque te comes esto, te comes lo otro, cuando necesitamos una presencia, cuando necesitamos entregar nuestro corazoncito a Jesús. Bueno, pregunta número 8. ¿Qué hizo este poder contra los santos del Altísimo? Vamos a Daniel 11, 33, 12, 7 y 7, 25. Vamos a ver qué hizo este poder contra los santos del Altísimo. Pregunta número 8. Ya tenemos cierta idea de esto. Vamos bien de tiempo, así que me permito tomar un poquito más de agua.
Y agradecemos a Dios que hoy no tuve ningún problema con la computadora. Les agradezco las oraciones de ustedes. Dice Daniel 11:33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, y en cautividad y despojo. Daniel 11:33. Daniel 12:7 repite palabras de Daniel capítulo 7, cuando habla de las persecuciones del pueblo de Dios. Ve al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, una persecución de 1260 años. Luego de eso vino la purificación del santuario, el inicio del juicio investigador, y comenzó a restaurarse la verdad, las doctrinas verdaderas. Recuerden, cuando Cristo viene a la tierra, están las vírgenes que lo esperan, están las vírgenes fatuas, y las que estaban preparadas. Todas eran vírgenes, todas tenían una doctrina pura, pero no todas se prepararon espiritualmente, no todas tenían el Espíritu Santo en su corazón. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará este poder de Roma, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, Roma cambió el tiempo de la adoración a Dios, y cambió la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, el pueblo de Dios fue perseguido, el santuario fue pisoteado, el sistema de salvación fue cambiado, el segundo mandamiento de la Biblia escrito con el dedo de Dios que prohíbe fabricar estatuas, rendirle culto, fue arrancado en los 10 mandamientos. El mandamiento cuarto, que habla de adorar al Señor en el sábado en forma especial, apartar ese día en forma especial, porque todos los días adoramos a Dios, pero ese día es dedicación exclusiva, de santa convocación. Una cosa no quita la otra. Cuando usted trabaja para Dios. Cuando usted come para Dios. Su vida es para gloria y honra de Dios. Cuando usted se casa para honrar y dar gloria a Dios. Cuando usted planta la tierra, cuando cuida un animalito. O sea, estar con Jesús es como uno vive, como uno está. Cuando usted se sienta en la iglesia, entra sonriente, mira a uno, mira a lo otro. Yo a veces entro preocupado por el tema, con la cabeza agacha como caballito que va hacia adelante. Bueno, pero hay momentos que uno tiene responsabilidades que cumplir y se concentra en eso, ¿no? Pero en todo lo que hacemos es para Dios. Pero el sábado exclusivamente para el Señor, para ir a su templo, adorarlo, para llevarle ofrendas, para ayudar a alguien que está necesitado, para adorar al Creador, recordar que venimos de sus manos, de las manos de un Dios creador. Daniel 7:25 agrega, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, se los dije, y será entregado en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. O sea, eso es lo que hace ese poder perseguidor. Pregunta 9. ¿Qué fin tendrá este poder perseguidor del pueblo de Daniel? Daniel 11:45. Como hemos visto, todo termina por intervención divina. Tony, qué lindo verte. Norma, gracias por acompañarnos también. Todo termina por intervención divina. Todo termina por intervención divina. Eso es lo bueno. Que nuestra preocupación no es qué hace el cuerno pequeño, quién hace esto, quién hace lo otro. Nuestra preocupación es predicar la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Daniel, la pregunta 9, el texto es Daniel 11:45. ¿Qué fin tendrá este poder perseguidor del pueblo de Dios? Daniel 11:45 nos dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. ¿Recuerdan, creo que no lo proyecté este texto, no lo proyecté, disculpen, que no se los proyecté. Vamos a ver. Y ahora saludando, acá está. Ahora se los voy a proyectar, el último texto. Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte, glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Como vemos, este poder político religioso, que ya estaba profetizado desde 600 años antes de Cristo, terminará por intervención divina. Nosotros
estamos aquí aprendiendo un poquito de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la explicación de la última pregunta de esta noche de la 9. Dice así: finalmente el pueblo de Dios será liberado y triunfará con Cristo. Dios es justo. Él conoce todas las cosas, ve el futuro y sabe lo que usted está sintiendo. Lo que usted siente en su corazón, lo que pasa, lo que vive, para Dios no pasa desapercibido. Hasta los gustos que usted tiene, que se quiere dar un gustito a alguna cosa, miren, a mí gracias a Dios no me falta nada, pero no porque no me falte gasto dinero en lo que no corresponde. A veces me dicen que soy medio tacaño, ¿no? Y yo quería iluminar la casa con las lucecitas para mostrar que soy cristiano, pero no quería gastar dinero en eso porque a veces tengo que ayudar a mis hijos que están en diferentes situaciones. Entonces hay a veces cosas que son más importantes. Pero le dije al Señor, me gustaría encontrar unas lucecitas por ahí que alguien tira, de esos que le sobran. Y hermano, encontré un par de cajones llenos de luces y puse ya luces a mi arbolito de pino afuera, puse luces por el techo de punta a punta y me sobraron luces que todavía no las puse. Cuando se rompen algunas ya tengo para reemplazar. O sea, hay cosas, hermanos, que a nosotros nos parecen simples, pero que Dios nos quiere dar el gusto. Algunos dicen es casualidad, bueno, se lo encontró ahí, pero hermano, para el Hijo de Dios tiene casualidad un día, casualidad 2 días, casualidad 3 días. Entonces, a Jesús tenemos que abrir nuestro corazón, Él quiere dirigir nuestra vida. Y tal vez para nosotros es pequeño, pero para Él es grande. O dígame usted como papá o mamá, si a veces no malcría a su hijo, queriéndole dar todo lo que usted nunca tuvo. A veces nosotros malcriamos a nuestros hijos, pero Dios, cuando nos da, no es para malcriarnos, es para mostrarnos que nos ama. Y realmente si nos da cosas, no nos va a dar cosas que sean para nuestro mal. Dice, si vosotros, dice San Mateo 7, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero el cristiano tiene que ser fiel a Dios, eh, aunque dé o no dé, porque lo que Dios más nos quiere dar es nuestro carácter, nuestra manera de ser, que sea idónea para entrar al reino de los cielos. Él quiere que cuando entremos a ese reino que estemos felices de estar ahí. No quiere que, ay, qué aburrido, a ver cuándo se acaba, porque no se va a acabar. Y para eso no voy a entrar, ¿ok? Dice, Él conoce su soledad cuando usted se siente rechazado o abandonado. Pero si usted se lo permite, Él lo confortará y le dará la seguridad de que todo lo que le provoca dolor terminará cuando llegue el más grande y más esperado de todos los acontecimientos, el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay cosas ahora en este mundo que no entendemos, hay cosas que son como una neblina, pero llegará el momento que veremos cara a cara al Señor y Él nos explicará todas las cosas. Y cuando el Señor nos explica, entenderemos bien, porque el camino que Él tiene para nosotros es el que le elegiríamos si podríamos ver el fin desde el principio. Si podríamos ver el fin desde el principio, no, Señor, mejor que voy por aquí. Había un señor que no quería que las tormentas le sacudan mucho el árbol. Y saben que si la tormenta no sacude mucho el árbol, no da fruto. Pero cuando sacude bien al árbol, da buen fruto. Entonces, conociendo lo que hemos visto esta noche, ¿qué deberíamos hacer? Mi decisión: comprender que Dios es soberano y que dirige la historia de las naciones y que en breve volverá. Por esto deseo tomar las siguientes decisiones: entregar mi corazón a Jesús y pedirle que me ayude a confiar plenamente en Él, incluso en los momentos más difíciles de mi vida. Es triste ver que cuando nos pasa algo, algunas personas dicen, ¿dónde está Dios? Jesús está en el mismo lugar que estuvo cuando murió en la cruz por nosotros. Allí está, pendiente de nosotros. Este mundo no es todo. No tenemos que temer al mundo porque ya está vencido.
Segunda decisión, prepararme para encontrarme con Jesús y mi Señor y Salvador. Y tercera decisión, anunciar a otros las verdades del Evangelio y compartir la gran esperanza de que Jesús pronto volverá. Apreciados amigos, hermanos, no hay cosa más linda que compartir lo que Dios dice en su palabra. No hay cosa más bonita, Norma Joseph, que lo que Dios dice. Y cuando uno está en la casa, no tiene nada que hacer, dice, ¿y qué hago? ¿Qué como? Pero cuando uno está con Jesús, ¿no? Cuando uno está con Jesús, uno allí está contento, está feliz, nada le falta cuando uno está con Jesús y uno se siente lleno que no le falta nada. Así que todos aquellos que quieran esta noche tomar su decisión, entregar su corazoncito una vez a Jesús, pueden poner su amén. Voy a poner acá mi amén. Y mañana a la misma hora, por el mismo canal, nos vemos para ver un tema muy importante. El tiempo de angustia. Daniel capítulo 12 nos habla que va a haber un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Pero dice que en aquel tiempo será libertado su pueblo. Todos los que estén escritos en el libro. ¿En qué libro? Bueno, ese es el tema para mañana. Así que buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por sus oraciones, que pude manejar todos los sistemas sin ningún problema. Y mañana, Dios mediante, nos vemos. Un abrazo grande, un beso y un abrazo para todos. Y aquí terminamos la transmisión de esta noche y pasaré a saludarlos. Gracias, Libertad, por acompañarnos. No había visto su nombre allí. Muchas gracias. Dios la bendiga también grandemente.